Bueno, inviten considerando que no va a entrar más nadie, vamos a empezar con la explicación del problema visto la clase anterior, como habíamos estado trabajando. Bien, habíamos comenzado con la unidad número 3, que es edafología, empezando a estudiar eh, las, los horizontes del suelo, la estructura, la textura, los diferentes tipos de suelo y sus diferentes propiedades. Y después nos adentramos en la parte que es la que nos interesa, que es contaminación del suelo por diferentes tipos de contaminantes. Y para ello habíamos empezado a ver lo que es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la 24051. Y dentro de esa ley habíamos estado tocando el tema del decreto 831-93, y en función de eso, que está en relación a los desechos peligrosos, al régimen que rige actualmente en nuestro país, habíamos estado viendo la tabla 9, en donde teníamos diferentes tipos de contaminantes, como se puede ver aquí. Esta tabla está recortada para ver los compuestos y los contaminantes que planteaban el problema, ¿no? Es más larga. Vimos que los contaminantes que se generan y se depositan en el suelo pueden tener diferentes usos, como uso agrícola, residencial o industrial. Entonces, en el problema que habíamos planteado, en un estudio de suelo se habían medido diferentes concentraciones de contaminantes, y en cuyo caso, según el tipo de contaminante, se había detallado el uso que se le da a cada uno. Y se midieron diferentes concentraciones. Los contaminantes eran benceno, tolueno y los silenos. Son todos compuestos orgánicos, ¿no? Por lo tanto, su descomposición tarda más tiempo que en el caso de otros compuestos. En el caso del benceno habíamos visto que se medían concentraciones de 0,10 miligramos sobre kilogramos, del tolueno 5 ppm o partes por millón, y de los silenos habíamos visto la concentración media medida como 0,02 gramos sobre kilogramos. Bien, entonces, como hablábamos el otro día, en el grupo teníamos que cotejar para poder comparar los valores y ver si están o no dentro de los valores límites permitidos por el decreto 831-93, tienen que estar en las mismas unidades de medición, tal y como vimos en física, que tienen que ser dimensionalmente compatibles, ¿no? Bueno, para eso tenemos que revisar el decreto, específicamente la tabla número 9, y comparar en qué unidades están medidas. Y podemos ver que los niveles guía de calidad de suelo están determinados en microgramos sobre gramos para peso seco. ¿Qué quiere decir peso seco? Que está determinado en sólidos disuelto en sólido. Es decir, peso en peso, digamos, sería hablando propiamente, pero eso es porque estamos hablando de concentraciones de suelo, es decir, si medimos ppm podría tranquilamente en otro tipo por ejemplo, en aire o agua, no va a ser sólido en sólido, eso solamente porque se trata de suelos nada más. Bien, en el caso del benceno, entonces, si nosotros extraemos el valor de la tabla, para eso tenemos que fijarnos qué tipo de uso es lo que plantea el problema, es uso agrícola. Buscando en la tabla vemos que están ordenadas de forma alfabética, y el benceno, por ejemplo, tiene un valor de comparación de 0, de un parámetro de comparación de 0,05 microgramos sobre gramos, que es el valor límite permitido, ¿sí? Bien, según CAS, ¿no? Y en ese caso, nosotros teníamos que 0,10 miligramos sobre kilogramos era lo que se había determinado según el dato del problema, no lo que se había medido. Entonces, para poder comparar, tenemos que pasar
a las mismas unidades. Pero resulta ser que esta conversión es un poco tramposa porque miligramos sobre kilogramos es equivalente a microgramos sobre gramos. Entonces, si nosotros hacemos la conversión, recuerden que utilizábamos factor unitario, que es lo más sencillo, la relación más fácil para pasar de un sistema de unidades a otro, 0,10 miligramos sobre kilogramos, lo que teníamos que hacer era, como bien decía Manu el otro día, que las unidades que vamos a simplificar estén cruzadas, ¿no? Es decir, una arriba y una abajo. Por ejemplo, para eso tenemos dos relaciones, porque hay dos unidades, una miligramo y la otra kilogramo, entonces tenemos que buscar dos relaciones. Nuestro objetivo es pasar entonces a microgramos sobre gramos para poder comparar los datos que nos da el decreto 831/93. El valor que nos daba el problema, entonces 0,10 miligramos sobre kilogramos, y ahí buscamos las relaciones, sabiendo que un kilogramo equivale a 1000 gramos, entonces kilogramos ponemos arriba y gramos abajo. ¿Por qué kilogramos arriba? Porque en nuestro dato del problema era miligramos sobre kilogramos, o sea, kilogramo estaba abajo, si yo lo que quiero es simplificar kilogramo, entonces lo pongo arriba. ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar al gramo, entonces, porque la unidad es microgramo sobre gramo, ¿no? El resultado en el cual está determinado este valor. Entonces lo que tengo que hacer es simplificar kilogramo con kilogramo para que el resultado me quede en gramos, sabiendo que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces simplificamos kilogramo con kilogramo y después buscamos la relación del miligramo con el microgramo. Microgramo es entonces la unidad que nos da el problema, la unidad del decreto, y la unidad que nos da el problema es miligramos. Como miligramos está arriba, entonces ponemos abajo para poder simplificar miligramos con miligramos. Y el resultado entonces que nos pueda quedar en microgramos. Entonces, simplificando todo, miligramos con miligramos, kilogramos con kilogramos, y en este caso 1000 con 1000, vamos a ver que el resultado nos da exactamente lo mismo, que era lo que les hablaba el otro día. Miligramos sobre kilogramos es lo mismo o es equivalente a microgramos sobre gramos, ¿sí? Ahí lo podemos comprobar realizando la conversión. Entonces ahí hay que comparar los valores y ver si está por fuera, por encima o dentro de los valores límites que nos dice el decreto. Díganme ustedes si está o no está dentro de los valores permitidos, según el decreto 831/93. A ver, en el chat están escribiendo, ahí Manu dice... No, profe, no está. Bien, Enzo, 0,1 microgramos sobre gramos, eso fue el resultado al que llegué. No está, dice. Así es, está por fuera entonces, está por encima del valor límite permitido. Y en ese caso, como habíamos visto en la unidad número 1 y en el parcial, ustedes como técnicos en gestión ambiental, si tuvieran que ir a hacer una inspección, ¿qué recomendarían en el sitio? A ver, Manu. Exacto, 0,05 microgramos sobre gramos es el valor que nos da la tabla. ¿Qué recomendaciones daríamos en ese caso? A ver, anímense, ustedes escribieron en el parcial. ¿No se usa el quemador, profe? A ver, ¿cómo sería eso? Enzo, ¿estás con nosotros?
obviamente lo primero que tenemos que hacer es determinar las causas, ¿no? Si está por encima, habría que ver cuáles son las posibles fuentes de contaminación y en función a esa fuente, recién ahí actuar, ¿no es cierto? Tratar de buscar las causas, porque el tratamiento que se le va a dar no va a ser el mismo si hay otra fuente de contaminación cercana o si la contaminación proviene de in situ, digamos, etcétera, etcétera, y dependiendo también del tiempo de exposición y de la cantidad de población que haya cercana al lugar, etcétera, etcétera. Por eso hay que analizar todos los factores y recién ahí tomar una decisión de qué pasos a seguir. Pero lo primero siempre es determinar las causas posibles de dónde proviene, dónde está, digamos, la pérdida o dónde está el origen de esa emisión de contaminantes. Bueno, con respecto al tolueno que habíamos visto, también como planteaba el problema, teníamos, bueno, la tabla, los datos de tabla según el decreto 831/93, era 0,1 microgramos sobre gramos, ¿no? Para uso residencial era lo que nos planteaba el problema y estaba determinado su medición en 5 ppm en 5 partes por millón. En ese caso no realizamos ninguna conversión. ¿Por qué? Porque ppm equivale a miligramos sobre kilogramos, como habíamos visto. Y miligramos sobre kilogramos es equivalente a microgramos sobre gramos, lo que vimos recién, ¿sí? Que hemos comprobado, resolviendo nosotros el ejercicio, vimos ahí que tener un valor en miligramos sobre kilogramos es lo mismo a tener el valor en microgramos sobre gramos, ¿sí? Siempre y cuando hablemos de sólidos disueltos en sólido, es decir, peso en peso, ¿sí? No es lo mismo que un sólido disuelto en un líquido, por ejemplo, en agua, por ejemplo, ya no va a ser lo mismo, ¿sí? No es la misma relación. Y para el benceno, el valor de tabla, según el decreto 831/93, era 0,1 microgramos sobre gramos. Con respecto a la medición que se determinaba era de uso industrial y el valor medido era 0,02 gramos sobre kilogramos. Bien, para eso tenemos que buscar las relaciones, ¿no? Para poder cotejar de un sistema de unidades a otros y ver si el valor está o no está dentro de los parámetros permitidos. Vemos que teníamos entonces gramos sobre kilogramos, el valor medido, y lo que hacíamos entonces era buscar las conversiones. Tenemos que buscar la relación entre gramo y microgramo, y entre kilogramo y gramo, ¿sí? Porque eso es a lo que queremos arribar para estar dentro de lo que, del sistema de unidades que utiliza el decreto 831. En ese caso, buscamos la relación del kilogramo con el gramo, ¿no? Para poder pasar primero acá, que va a estar determinado en gramos, entonces buscamos sabiendo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Nuevamente, como lo que queremos simplificar es el kilogramo, colocamos el kilogramo arriba, y entonces estamos en condiciones de simplificar kilogramos con kilogramos. Y queremos llegar al gramo. ¿Cuál es la relación? Nosotros sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces simplificamos eso y nos va a quedar el resultado en gramos. Esa es una relación. Y después tenemos que buscar la relación entre el microgramo, que es la unidad a la que queremos llegar, y el gramo, que es la unidad que vamos a simplificar. El gramo lo ponemos abajo, porque acá está arriba, en el valor medido, está arriba el gramo, entonces colocamos abajo para poder simplificar. Siempre tiene que estar uno arriba y el otro abajo, ¿no? Y buscamos la relación. En este caso, 1 gramo equivale a 1.000.000 de microgramos, lo cual está determinado en notación científica, ¿no? Como tiene 6 ceros, es 10 a la sexta, la cifra significativa. Bueno, entonces ahí estamos en condiciones de simplificar y arribar al sistema de unidades que nos interesa, que es microgramos sobre gramos. Simplificamos gramos con gramos y kilogramos
con kilogramos. Y entonces, resolviendo esto nos queda un valor enorme, ¿sí? Un valor muy alto. Si nosotros buscamos en la tabla, digan ustedes, determinados moles chilenos para uso industrial, ¿está o no está dentro de los valores permitidos? A ver, ¿qué dicen en el chat? Sí, está bien. Sí, perdón, ahí Enzo había escrito algo, decía los incineradores, se me corta bien Enzo, sí, podríamos aplicar. Pero acordate que, por eso te digo que va a depender de qué tipo de qué tipo de fuente sea, porque obviamente que si la contaminación no proviene in situ, no es de la industria, o no es del sitio que se está realizando la medición, sino de otro lado, entonces los incineradores obviamente no te van a servir. Por eso primero hay que buscar la causa y buscar la fuente de contaminación, ya sea fija o sea móvil, ¿no? Bueno, respecto a lo último, a los silenos, nos dice Manu que sí está exactamente, a pesar de que es un valor alto de 20 microgramos sobre gramos, está dentro del parámetro porque para uso industrial los valores son mucho más altos que, fíjense, si comparamos para uso agrícola o uso residencial. Y en ese caso tenemos un valor de 50, ¿sí? Como máximo permitido. Fíjense lo que son los valores para uso agrícola y uso residencial. Hay bastante diferencia entre uno y otro. Bien. Eso sería todo, esa era la idea, era simplemente pasar de un sistema de unidades a otro y tratar de comparar siempre usando el decreto, usando la herramienta, la normativa vigente, en este caso la ley 24051 de desechos peligrosos que rige a nivel nacional, y dentro de esta ley el decreto reglamentario que es el decreto 831/93, ¿no? Entonces es una herramienta más para ustedes, para el día de mañana, si les sirve, poder determinar el pasaje de unidades, las conversiones, digamos, para poder arribar e interpretar un resultado, ¿no? Para ver si la medición se está realizando, la medición que se está realizando arroja valores que están o no fuera de los límites permitidos. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, ¿nadie quiere preguntar nada? No, bueno. ¿Cómo van con respecto al trabajo? ¿Comenzaron a investigar algo, a ver algo, el trabajo de suelos chaqueños? No llegaron ahí todavía, ¿no? ¿Suelos chaqueños, profe? Sí, el último trabajo que tienen que investigar. Todavía no lo pude ver, dice Manu. No, todavía no. Sí, con Rodríguez somos grupo, Ah, pero bueno, todavía bueno. no. Era por si había alguna duda, porque por ahí tienen que investigar, buscar en diferentes fuentes y demás. ¿Qué Cuando hay que investigar, profe? ¿Qué tipo de suelo tenemos? Sí, son diferentes preguntas, digamos. Una de ellas tiene que ver con el estado de deforestación actual en la provincia del Chaco, porque ustedes saben lo que implica la deforestación, porque es el grado de explotación desde hace años está produciendo estragos en el suelo chaqueño. Y después un poco de las propiedades del suelo, de las características del suelo de diferentes zonas del Chaco, o sea, por departamento tienen que buscar, por ejemplo, la anegabilidad del suelo, que eso es si es una zona inundable, por ejemplo, la permeabilidad del suelo o el tipo de actividad que se puede explotar de acuerdo al tipo de suelo, digamos. A eso se refiere, digamos, el trabajo. Pero todo dentro de lo que es el suelo chaqueño, ¿no?
Tienen también, por ejemplo, que averiguar, según los datos actuales, cómo está el departamento de Comandante Fernández y de Chacabuco en cuanto a la erosión, al grado de degradación del suelo. Les di esos dos departamentos porque los datos los pueden obtener desde internet. Si encuentran otro departamento, la información es totalmente válida, porque por ahí hay información actual y pueden actualizar los datos, lo cual sería muy interesante. Hablo en base a lo que han investigado los otros compañeros los años anteriores. Y bueno, después, la última pregunta sería las medidas de remediación, ¿no? De minimizar la pérdida de productividad del suelo. Así que bueno, cuando se pongan con eso, vamos a ir viendo las preguntas. Profe, ¿podríamos Sí, indagar sobre el tema del cianuro ese que había en el impenetrable, sí, 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 en el sí. suelo? Sí, 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 sí. Sí, porque eso obviamente es, la presencia de metales pesados provoca un grado de contaminación muy importante y bueno, de eso derivan un montón de situaciones. Lo mismo que la idea del parcial va a ser sobre el acre, la enfermedad causada a través de la contaminación del agua con arsénico, digamos. Así que sí, sí, sí. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a seguir trabajando a través del grupo de WhatsApp. ¿No hay más preguntas? Por mi parte no, profe. Bueno, Profe, ¿sí? buenas noches, disculpe ¿Qué tal? antes de que Buenas nos noches. vayamos. Sí. Lo que es el parcial, Ujú. ya tiene próximamente cómo va a ser los temas. Los temas es a partir de lo que se De la comenzó a unidad dar 2. después del parcial, ¿no? Exactamente. Sí, sí, unidad 2 y 3, pero yo tengo armado el parcial, es decir, el modelo de parcial, pero siempre lo mira primero la asesora pedagógica y ella nos da el ok o no, si hay que modificar de cómo se va a realizar el parcial. Lo que sí les puedo adelantar es que el tema va a ser de acre, de la enfermedad causada por contaminación de arsénico, una investigación también, y en teoría les voy a dar hasta el día sábado, vamos a ver si me lo permiten, y va a ser de carácter individual, eso sí. Perfecto. Bueno, Muy parecido al anterior entonces. claro, sí, pero en este caso es más que nada aplicar lo visto a una investigación, digamos, no es tanto teórico, digamos, podríamos decir que es más práctico. Buenísimo. Perfecto. Esa era la única duda Bueno, que tenía va a por ser mi el lado. viernes, a partir del viernes que viene, ¿no? Y Exactamente, sí. sí, y el recuperatorio es al siguiente viernes. Si alguno debe alguno de los dos parciales, entonces pueden recuperar. Siempre se accede a un recuperatorio, ¿no? Ustedes ya aprobaron los tres, aprobaron el primer parcial, así que si aprueban el segundo ya están en condiciones de rendir el examen final. Que hasta ahora va a ser virtual. Vamos a ver cómo seguimos los próximos meses, todavía no sabemos. Y el examen final sería después de la mesa la próxima semana. Sí, sí, sí. Los exámenes finales son en agosto, recién después del receso. Del 12 a 23 de Ah, julio ah, es el receso, ¿sí? bien, bien, El bien, bien. segundo cuatrimestre termina en la primera semana de julio. Ahí hay un receso invernal, como todos los años, de 2 semanas. Y después de eso ustedes se inscriben y ahí en agosto empiezan los llamados, digamos, la mesa de examen. Perfecto, perfecto, ¿Sí? profe. Y en ese caso tienen un tribunal, porque las materias de este año la mayoría no se promocionan, entonces ustedes tienen que rendir de manera regular, y el que rinde regular rinde solo la parte teórica de la materia y lo que se vio durante el cuatrimestre, ¿no? Ya la modalidad si va a ser escrito u oral ya es un tema que hay que ir viendo en función a la cantidad de inscriptos y a la modalidad si va a ser presencial, si va a ser virtual, etcétera, etcétera, vamos a ver.
lo vamos viendo, pero la verdad todavía no sabemos cómo va a seguir todo esto. Pero por supuesto se le va a informar debidamente, con tiempo y todo, para que ustedes sepan cuál va a ser la modalidad. Bueno, chicos, si no hay alguna otra pregunta, dejamos acá y continuamos a través del WhatsApp. Gracias por ingresar y por participar a pesar de que es un viernes por la noche, etcétera, etcétera. Listo, profe, buenísimo. Muchas gracias por las dos. Yo tenía dudas en estos ejercicios, pero con ¿Se esta comprendió? resolución, sí, a mí, por lo menos a mí me lo sacó, sí. Bueno, está bien, me alegro mucho. Listo. Quedamos así entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.